Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 7. Es esto lo que dice la palabra del Señor. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Lo compartimos una vez más. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Oramos al Señor en esta noche. Padre bueno y Dios todopoderoso, te alabamos y te bendecimos. Me siento profundamente honrado, me siento un hombre completamente privilegiado por el solo hecho de tener la posibilidad de ministrar tu bendita palabra. Señor, yo creo de todo mi corazón que esta palabra habrá de inspirarnos, como así también desafiarnos a cada uno de nosotros. Dios mío, yo te ruego en una forma especial que bendigas la vida de tu pueblo, la vida de tu iglesia aquí reunida en esta noche. Señor, te pido que encuentres en cada uno de nosotros la disposición necesaria, la apertura correcta para que tu palabra tenga un efecto productivo y contundente en cada uno de nuestros corazones. Señor, una vez más, yo te ruego que bendigas la vida de mis hermanos, que unjas también la mía, de tal forma que yo pueda ministrar tu palabra con autoridad bajo la unción y la frescura de tu Santo Espíritu. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos y te damos muchísimas gracias, Dios eterno. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Me gustaría una vez más reiterar esta breve porción que encontramos allí en el segundo libro de Crónicas, y es esto lo que hace un instante leíamos y compartíamos. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. E insistimos en la parte final de esta lectura, pues hay recompensa para vuestra obra. El título de mi mensaje en esta noche: el premio al esfuerzo. De esta manera he dado en titular esta porción de la Escritura, o esta reflexión, mejor dicho, sobre esta porción de la Escritura: el premio al esfuerzo. Iglesia, tengo que reconocer con cierta molestia como hace un tiempo atrás, nada menos que nuestro presidente de la nación comenzó a utilizar dentro de su desafortunado discurso, y dicho sea de paso, en algunas ocasiones poco conciliador, un insólito y confuso cuestionamiento al mérito. Y quienes seguimos la información, las noticias a nivel nacional, nos ha llamado seguramente la atención esta definición o esta apreciación a modo de cuestionamiento hacia el mérito. Si bien quiero creer que su llamativa postura manifestada, resistente, estaba dirigida más bien a una condena hacia lo que se conoce como la meritocracia. Esto, una suerte de sistema donde el poder lo terminan ejerciendo las personas que se encuentran más capacitadas, sobre lo cual uno no encuentra conflicto alguno, pero
en síntesis, es una consideración personal de cada parte. Lo cierto es que en un país donde la palabra esfuerzo se encuentra cada vez más en desuso, teniendo hasta inclusive una connotación esclavizante, como si hablar de esfuerzo resultara una ofensa, cuasi insulto. Por esa razón siento y creo que su mensaje no ha sido el más acertado. Creo que no ha sido el más adecuado. Porque el mérito también tiene que ver con el reconocimiento al trabajo. El mérito tiene que ver con el reconocimiento acerca de un compromiso, acerca del esfuerzo. Y me daría la impresión que se debería volver a distinguir al mérito como un premio a la dedicación, como diciendo, vale la pena el esforzarse, porque siempre que uno se esfuerza, siempre detrás de ello existe una recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Detrás de todo esfuerzo siempre hay una recompensa. Entiendo que ese debería ser el mensaje que tiene que bajarse a una sociedad que está pensando y aceptando que todo da igual, que da lo mismo que si uno se esfuerza o si no lo hace. Es esto lo que yo entiendo y asumo que debería ser así. Esta es la clase de mensaje, insisto, que debería bajarse a una sociedad que ya ha asumido y ha aceptado que da lo mismo si uno se esfuerza o si no lo hace. Uno vuelve sobre la historia y esta confusa posición y recuerda el tango Cambalache. ¿Cuántos tangueros hay aquí en esta noche que recuerdan el tango Cambalache? Cuasi profético este tango, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que Julio Sosa era una especie de profeta hablando de lo que acontecería por estos tiempos? Donde él dice, todo da igual, nada es mejor. Es lo mismo el que labura como aquel que vive de parranda. Es lo mismo un ignorante que un sabio. Es lo mismo el que mata que el que cura. ¡Wow! Es lo mismo. Y parecería que ese es el sentimiento que posee nuestra sociedad. Da lo mismo, da igual que si uno se esfuerza que si no lo hace. Pero falso, porque el esfuerzo siempre tiene su premio. ¿Cuántos dicen amén? El esfuerzo siempre tiene premio. Y así como digo sociedad, puedo incluir tranquilamente a la iglesia. Y en esto quiero detenerme. Que quede claro que esto no es un mensaje político. No estoy utilizando el púlpito como una plataforma política. No me interesa hablar de política. Yo no me he formado como politólogo. Me he formado como maestro de la palabra e instructor del mensaje divino. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, hacia ello quiero dirigirme. Porque esto que acontece a nivel social está ocurriendo dentro de la iglesia. Porque también dentro de la iglesia hoy se respira el espeso aire del desánimo. Hoy mismo dentro de la iglesia se respira el espeso aire de la dejadez, el espeso aire del abandono.
donde da lo mismo si nos esforzamos, ya no teniendo ni las intenciones ni las ganas de esforzarse en la vida espiritual, porque total da lo mismo. Y porque da lo mismo si oramos o no oramos, si da lo mismo si nos congregamos fielmente o de manera irregular, si leemos la Biblia o no lo hacemos, da lo mismo. Y esto que acontece en términos sociales también se percibe dentro de las paredes de la iglesia. Por esa razón, nos encontramos con creyentes que al día de hoy no tienen la más mínima intención, no tienen las más mínimas ganas de esforzarse en la vida espiritual, porque han asumido, sienten y creen que todo da lo mismo, que todo es igual. Mentira. El esforzarse siempre tiene su mérito. Por esa razón titulé mi sermón El premio al esfuerzo. Porque cada vez que nosotros nos esforzamos, detrás de ese esfuerzo hay una consecuencia beneficiosa para cada una de nuestras vidas. Hermanos, este pasaje citado en un análisis extendido nos habla acerca de las reformas religiosas impulsadas por el rey cuyo nombre es Asa. Saben que de acuerdo a la historia, para este periodo monárquico, la situación política, social y espiritual en Judá se encontraba completamente deteriorada. Haciendo un poco de efemérides y para ubicarnos mejor en tiempo y en espacio, podemos decir que Asa era nieto de Roboam. Y para ampliar un poquito más el dato histórico, podemos aclararlo diciendo que era bisnieto de Salomón. Lo que indica que aquel esplendor de una nación pujante como en los días de Salomón ahora se encuentra en franca decadencia, producto de haberle dado la espalda a Dios. Es por ello que Asa, diferenciándose de sus antecesores, impulsa una serie de reformas religiosas con el fin de revertir esa tendencia moralmente decreciente. Lo interesante de ello es destacar que para lograr este objetivo que se había planteado, Asa entendía que él tenía la obligación de esforzarse, porque una simple insinuación no bastaría para cambiar esa realidad. No alcanzaba con una simple decisión, no alcanzaba con una simple insinuación. Requería un esfuerzo contundente. Si él quería modificar la condición social, política y espiritual de toda la nación, no bastaba una simple insinuación. Debía haber un compromiso contundente, por lo cual esto demandaba mayor esfuerzo. Moraleja: si quieres una verdadera reforma en tu vida espiritual, entonces hay que esforzarse. ¿Cuántos dicen amén? Si esa es nuestra intención, si ese es nuestro anhelo, si ese es nuestro deseo, si queremos una reforma espiritual en cada uno de nosotros, entonces esa reforma, para que sea efectiva, demandará de esfuerzo. ¿Cuántos quieren una reforma en su vida espiritual?
yo necesito una reforma en mi vida espiritual. Yo necesito una reforma en mi vida espiritual. Pero para que esto acontezca, se requiere demanda de esfuerzo. Solo a modo ilustrativo, veamos la cruel realidad que estaba exigiendo un cambio urgente. Consideraremos algunos versículos y nos retrotraemos en el mismo pasaje, allí en Segunda de Crónicas, en el mismo capítulo número 5, pero observaremos a partir del versículo número 3 y consideraremos esa cruel realidad por lo cual demandaba, exigía un cambio urgente. Vamos a compartirlo. ¿Lo tiene allí? Amén, no se ha apartado del texto. 15, versículo 3 dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Versículos 5 y 6 añade el texto histórico. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Evidentemente, esta cruel realidad estaba exigiendo un cambio urgente. En este análisis de la realidad existente en el gobierno de Asa, podemos observar un paralelismo exacto con la situación de la iglesia de hoy. Por lo cual les invito que rápidamente y en forma breve podamos contemplarlo. En primer lugar, de acuerdo a estos versículos que acabamos de observar, nos habla en primera instancia de un tiempo prolongado. Diga conmigo, tiempo prolongado. Esta situación crítica en la cual se encontraba la sociedad se había dado durante un tiempo prolongado. Es eso lo que nos dice el versículo número 3. Muchos días ha estado. No fue una crisis temporal, sino que fue un estado permanente. Muchos de nosotros en la vida cristiana atravesamos momentos de crisis, atravesamos momentos adversos, atravesamos tiempos de una chatura espiritual que entra dentro de los parámetros normales que cualquier cristiano le toca afrontar. Sin embargo, lo que nos habla de esta realidad por aquellos días es que esa situación de crisis se había dado por un tiempo prolongado. No había sido una crisis temporal, sino un estado permanente que se había extendido demasiado. Y es esta la realidad de algunos creyentes. Atraviesan un tiempo de crisis, pero va más allá de lo aceptado en cuanto a prolongación de tiempo. Un tiempo donde se excede más de la cuenta, que va más allá de lo lógico en los parámetros normales. En ese tiempo de crisis que demandaba un cambio urgente, dice el historiador, haciendo referencia acerca de un tiempo prolongado. Más allá de ese tiempo prolongado, en segundo lugar nos dice que se encontraban sin verdadero Dios. Muchos días, vuelvo sobre el verso, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. No fue solamente un tiempo prolongado, sino que durante todo este tiempo prolongado se habían hallado sin verdadero Dios. Esto nos habla de un Dios irreal, hecho
a la medida de la creencia popular. Hoy muchos creyentes han diseñado en su mente y lo han aceptado para sí la imagen de un Dios irreal. Un Dios que se ajustan a sus propios caprichos. Un Dios que se ajusta a su cuestionado estilo de vida en lo moral. Un Dios irreal, a la medida de la creencia popular. Yo siento que Dios es así. Yo siento que Dios no lo considera, que Dios lo pasa por alto, que Dios lo ignora. Cómplice, un Dios cómplice de un estado moral cuestionable. Una imagen de un Dios irreal. Y en aquellos tiempos donde durante un periodo prolongado habían permanecido sin Dios verdadero. En tercer lugar nos dice sin sacerdote que enseñara. El mismo versículo 3, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. En tercer lugar, sin sacerdote que enseñará. Me alarma profundamente, me estremece la realidad que hoy se vive en muchas congregaciones, donde existe una carencia notable de un mensaje bíblico. Hombres que presiden congregaciones que no están debidamente preparados, que no se encuentran debidamente capacitados, y esto es lo alarmante. Aun cuando el apóstol Pablo les escribe a los Efesios en el capítulo número 4, versículo 11, pasaje que muchos de nosotros identificamos, donde se describen los dones ministerios, y en ese breve repaso de los dones ministerios culmina diciendo pastores y maestros. Hombres que están capacitados para instruir a la iglesia, para que la iglesia pueda tener las herramientas necesarias para crecer en su vida espiritual. Después de todo, los dones han sido dados a la iglesia con el propósito que los santos seamos edificados. Aleluya. Pero no había en aquellos tiempos sacerdote que tuviera la capacidad de enseñar. En cuarto lugar dice sin ley. No nos hemos apartado del versículo número 3. Vuelvo sobre el mismo. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. En cuarto lugar, sin ley. Es sorprendente la ausencia de Biblias en los púlpitos, donde hoy se propone dándole lugar a una especie de stand-up con el propósito de entretener a una congregación. Carentes de contenido bíblico, carentes de una doctrina profunda, la cual nos instruya y nos capacite para afrontar la vida espiritual. Sin ley. Y no fue un lapso breve. No fue un tiempo de impas, allí un paréntesis minúsculo, sino un tiempo prolongado, sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara, sin ley. En quinto lugar, saltamos al versículo 5, dice, sin paz. Y a todo esto, si debemos agregarle un aspecto aún más crítico, si fuera necesario, allí lo encontramos. Versículo 5, sin paz. Hoy, entre las personas
que suelen integrar nuestras congregaciones, se destaca gente intemperante. Se destaca gente inmoderada, gente pendenciera, iracunda, ausencia de paz. Hoy uno llega a las congregaciones donde reina la enemistad, donde reina la discordia, donde reina la intolerancia. Y nos hemos acostumbrado a esa clase de clima hostil, asumiendo que es el clima que Dios ha preparado para moldear nuestro carácter. Vaya interpretación. Y nos encontramos con esa clase de clima. Climas donde, en términos populares, no pasó nada. En términos populares, ¿vieron cuando decimos se cortaba el aire con una gilet? Y nos hemos acostumbrado y suponemos que eso es lo aceptable. Y lo hemos justificado asumiendo que esto es lo que Dios prepara para que podamos forjar la paciencia. Vaya interpretación. Sin paz. Cuando el Señor, bien en claro, compartiera en el sermón del monte llamando bienaventurados a los pacificadores. ¿Cuántos dicen amén? Bienaventurados a los pacificadores. Bienaventurados entre aquellos donde hay discordia, alguien pueda llevar un poco de paz. Los días pasados, el día domingo, sin ir más lejos, predicaba acerca del momento en el cual el apóstol Pablo cuestiona a la iglesia que se hallaba en Corinto. Estoy citando el capítulo número 6 de este escrito paulino, donde no había alguien espiritual que lograra mediar entre conflictos de partes. Y esto es lo que llama la atención. Y esto es lo que plantea el autor bíblico. Dice, no hay alguien que sea espiritual para que pueda mediar en este clima de discordia. Dios está buscando pacificadores, porque cuando tenemos ese carácter, cuando tenemos esa disposición, somos conocidos con facilidad como hijos de Dios. Es un rasgo esencial, es un rasgo determinante. En sexto lugar, versículo 6, vamos allí a la lectura, dice, y una gente destruía a otra y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. ¿Repasamos en esa descripción de la situación crítica que estaba demandando un cambio urgente, un tiempo prolongado, sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara, sin ley, sin paz? En sexto lugar, frente a una comunidad autodestructiva. Versículo 6 dice, y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad. Insólito. Una ciudad perteneciente al mismo pueblo. No era que una ciudad destruía a otra ciudad enemiga, se estaban autodestruyendo. Una ciudad que destruía a la otra, gente que destruía a otra. Y hoy nos encontramos con congregaciones que viven en una situación de violencia extrema. Un clima violento, lo que está indicando que necesitamos una reforma, que necesitamos un cambio, que necesitamos una transformación. Cuando Dios nos compartió el desafío
de asumir la responsabilidad de pastorear en la provincia de Córdoba, nos encontramos con una situación conflictiva en la congregación, donde uno ingresaba a la iglesia y si no ingresaba con casco, como mínimo tenía que agacharse. Guarda, porque los disparos no sabía de dónde venían. Complejo. Y hay veces ese es nuestro clima como iglesia. Uno contra otro. El hermano de aquí con el hermano de allá, el hermano del otro lado con el de aquí adelante. Un clima hostil, un clima de violencia. Y lo peor de todo, que lo hemos naturalizado. Creemos que debe ser así. ¿Será que tenemos que tolerarnos y es un instrumento de Dios para pulir nuestro carácter? Lo hemos naturalizado. Y cuando llegué a Córdoba, el Señor me dio una palabra donde Ezequiel describe la situación de Jerusalén en medio del sitio. Y Dios me dijo: de fuera espada, por dentro pestilencia. Sí, afuera en el mundo todo es destructivo, pero dentro de la iglesia muchas veces no hay nada de garantía. No cambia el clima. Recordaba cuando David censa al pueblo. ¿Cuántos recuerdan la historia bíblica? David censa al pueblo y Dios no lo había aprobado, por lo cual tuvo que afrontar un juicio. ¿Sí? ¿Estamos en tema? ¿Estamos en historia? Bien. Y donde se le presenta la posibilidad de elegir el método de disciplina. Y allí el profeta Gad le plantea la posibilidad y la respuesta de David fue: mas no caiga yo en manos de hombres. Dice: prefiero que me pase cualquier cosa menos caer en manos de hombres. Hay veces que prefiero que la gente del mundo me juzgue menos los hermanos de la iglesia. La gente del mundo es más misericordiosa porque te dan sin asco. Y yo digo, yo sería igual que David, que caiga en cualquier mano, a la marchanta, no importa, pero que no caiga en manos de hombres. Una realidad que exige, que demanda un cambio urgente. Necesitamos una renovación como iglesia, hermanos. Es lo que estamos necesitando. No podemos continuar viviendo de la misma forma. Un tiempo prolongado donde nos hemos acostumbrado a acomodar un Dios de acuerdo a nuestros intereses, de acuerdo a nuestros antojos. Sin sacerdote que enseñara, sin ley, sin paz, en una comunidad autodestructiva. Frente a este panorama desolador y desalentador, no se podía simular hacer algo. Cosa de que, bueno, estamos intentando. Simulamos que hacemos algo solamente para la foto. No, estamos buscando un cambio. Se requería de un gran coraje, una enorme determinación para modificar esa condición generalizada. Esto era lo que requería, un gran coraje, pero indudablemente esa misma determinación debía estar secundada y acompañada por un gran esfuerzo. Para revertirlo, para corregirlo, para modificarlo, se requiere de un gran esfuerzo.
Y es allí que luego de este crítico diagnóstico realizado por el profeta Azarías, hijo de Obed, eso dice el texto en la porción que acabamos de observar en relación a lo detallado, este mismo hombre de Dios le comparte ahora sí un mensaje totalmente alentador. Y dice versículo 7, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Hay premio para el esfuerzo. Dios premia la dedicación. Dios premia el esmero. Versículo 7 dice, pero esforzaos vosotros. En primer lugar nos dice eso, esforzaos vosotros. Es interesante cuál es la definición de esfuerzo. La definición esfuerzo es empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo venciendo dificultades. Eso es esfuerzo. Cuando las cosas no se están dando, cuando la situación se complica, hay que esforzarse. Y el esfuerzo es eso. La actividad, el ánimo para conseguir algo aún sobreponiéndose y venciendo las dificultades. Esforzaos vosotros, no desfallezcan vuestras manos. Esa misma palabra les estaba aclarando que aunque la elección era la correcta, voy a hablar en términos populares, eso no sería moco de pavo. Que aunque la decisión era la correcta, no sería soplar y hacer botella, no sería sencillo. Esto demandaría un trabajo sostenido, un compromiso duradero. No es un simple intento, un simple esfuerzo momentáneo, sino sostenido. Es como aquel que a veces nuestras decisiones de cambio es cuando pretendemos bajar de peso. ¿Cuántos conocen el tema? Y empezamos la dieta el día lunes y el martes nos pesamos y la aguja ni se movió. Y uno dice, más sí, comemos mandioca frita, ¿no es cierto? ¿Qué da? Y nos echamos al abandono. Lo que pasa es que demanda que nos esforcemos y que ese esfuerzo sea duradero. Aun cuando vayas a pesarte el otro día y la balanza te desanime. Y cuando vayas el miércoles, la balanza te sigue desanimando. Y cuando vayas el jueves y decís, bueno, la tercera era vencida, te sigue desanimando. Pero decís, esto es lo correcto. Porque esto es necesario para mi vida. Se requiere de esfuerzo, pero a su vez de que no desfallezcan nuestras manos en ese esfuerzo. Queremos un cambio para nuestras vidas. Queremos un cambio para la vida de la iglesia, para la imagen de la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, permítanme decirles que lejos está de mí de pensar en una iglesia local. Hablo siempre en términos genéricos. Hablar de una sola congregación es definirse de manera sectaria, porque la iglesia es la iglesia toda, en su conjunto, es la iglesia del Señor. Amén. Pero eso es la imagen de la iglesia. Una imagen que demanda y exige un cambio urgente. Por la carencia de palabra, por la ausencia de paz, por esta violencia que a veces se suele dar en nuestro entorno y que lo hemos naturalizado. Pero si queremos cambiarlo, tenemos que esforzarnos de verdad. Y tenemos que mantener esa decisión. Y en tercer lugar, volvemos sobre el texto, versículo 7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa
para vuestra obra. En tercer lugar dice que hay recompensa para vuestra obra. Hermanos, así como siempre el esfuerzo tiene su merecido premio, la desidia, el desgano, el abandono también tiene sus serias consecuencias. Es cierto, el esfuerzo, el esmero tiene su premio, pero el abandono tiene sus serias consecuencias. Es más o menos lo que el apóstol Pablo plantea cuando les escribe a los Corintios en su primera carta, capítulo 15, versículo 18. Estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En otras palabras, está diciendo, tranquilos, sigan esforzándose, porque el esfuerzo siempre tiene premio. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, que con una lectura incisivamente profética, el apóstol Pablo se refiere a estos tiempos y dice que vendrían tiempos peligrosos, tiempos realmente difíciles, donde pretendemos alcanzar a una sociedad, transformar a una sociedad, cuando primeramente necesitamos ser transformados nosotros. Transformar nuestra realidad de iglesia, transformar nuestra realidad de vida. Pero para que exista una reforma se requiere de esfuerzo. Y esfuerzo significa levantarse más temprano para orar. Esfuerzo significa acomodar nuestros tiempos laborales para invertir en nuestra vida espiritual, congregándonos. Se requiere de esfuerzo. Pero cada vez que nosotros nos esforzamos, detrás de ello siempre hay premio. Queremos un cambio, queremos una reforma. Las cosas no suceden por azar. Es la respuesta a una dedicación, a una entrega, a una consagración constante, sostenida en el tiempo. Nos ponemos en pie en esta noche. ¿Por qué no cierras tus ojos por un momento? Padre eterno y Dios de la gloria, te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, te damos por tu presencia en medio de nuestras vidas. Señor, es tu palabra la que viene sobre cada uno de nosotros con el objetivo de desafiarnos en la vida espiritual. Señor, asumimos que el mensaje de tu palabra sigue siendo actual. Que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y aun cuando el tiempo pasa, se seca la hierba, se marchita la flor, tu palabra permanece para siempre. Y distinguimos, Señor, en el relato de tu palabra un mensaje tan descriptivo de lo que nos está sucediendo como iglesia del Señor. Tiempos realmente difíciles los que le tocaba vivir a Asa. El cuadro realmente era desalentador. Los tiempos gloriosos de los cuales se hablaron un día en la época de Salomón han quedado demasiado atrás. Y fue pasando el tiempo y la nación ya se había acostumbrado a que esta realidad ya
se había prolongado más de lo deseado. Tanto se había prolongado que habían llegado a naturalizarlo. Es así. Ha pasado tanto tiempo que ni siquiera recordamos otra época. Una imagen que ha quedado desdibujada. Con una imagen desacertada del plan de Dios para la iglesia. Un pueblo donde ya no disponía de sacerdotes que pudiesen enseñar la palabra, que pudiesen instruir al pueblo en la ley. Una condición sin paz. Una comunidad autodestructiva, donde asumimos que el clima hostil, detrás de ello Dios también tiene un propósito, porque Dios moldea nuestro carácter, nos ayuda a desarrollar mejor la paz y terminamos justificando lo injustificable. Peleándose uno contra otro, destruyéndose uno al otro. Y revertir este cuadro crítico no era solamente, bueno, vamos a hacer algo. Se requería de esfuerzo, se requería de esmero, demandaba dedicación. Nunca vamos a revertir ni transformar en nosotros esas áreas incorrectas si no hay esfuerzo. Señor, danos la vocación. Danos, Señor, la energía, la valentía, la firmeza de carácter para buscar una verdadera reforma en cada una de nuestras vidas. Una verdadera reforma en tu iglesia, donde prime en todo momento tu palabra, donde tu palabra vuelva a ser el eje de cada una de nuestras vidas. Donde tu palabra pueda ser esa guía soberana sobre cada uno de nuestros pasos. Donde un clima de paz y armonía pueda reinar en medio de nosotros. Dejando la hostilidad, dejando la violencia, dejando el resentimiento, dejando el rencor. Fueron suficientes esos días. Ha pasado demasiado tiempo. Tanto tiempo como para haberlo naturalizado. Es así. Estamos habituados. Estamos acostumbrados. Pero no significa que eso sea lo que Dios tiene preparado y destinado para cada una de nuestras vidas. Hay posibilidad de cambio. Hay posibilidad de poder revertirlo, pero eso demandará una elección sostenida, demandará un esfuerzo de parte de cada uno de nosotros, teniendo por seguro, teniendo presente que hay recompensa para todo aquello que emprendemos en pos del desarrollo de tu obra en este lugar. Aleluya. Hay recompensa para el esfuerzo. Hay recompensa para el esfuerzo. Porque no levantas tus manos allí en tu lugar y le dices: Señor, yo quiero una reforma para mi vida espiritual. Reconozco que he tenido una actitud
demasiado pasiva, esperando que surja simplemente con vanas declaraciones, pero sin el compromiso de una acción que sustente ese genuino deseo. Señor, yo quiero esforzarme. Señor, no quiero que sean simples palabras pretendiendo maquillar una triste realidad a la cual ya me he acostumbrado, en la cual ya he naturalizado y he asumido que así debe ser, que es lo común en otros lugares también. Y como esta realidad, esta imagen es el común denominador, hemos asumido que tiene que ser así. Habían quedado tan lejos esos días de gloria en los tiempos salomónicos. Y Asa entendía que si quería volver a reflotar esa imagen, debía esforzarse. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mira nuestras manos que se levantan delante de ti en esta hora. Señor, asumimos que necesitamos una reforma espiritual en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro ser. Lo estamos necesitando. Somos conscientes que en ocasiones solamente hemos hecho el amague, teniendo una posición discursiva solamente. No alcanzan con palabras. Una actitud sostenida. Señor, yo quiero un cambio para mi vida espiritual. Yo quiero un cambio, yo quiero esforzarme. Señor, he comprado lo que nos acontece en términos sociales. Da igual, es lo mismo si te esfuerzas que si no lo haces. Mentira, es mentira. Siempre hay premio para el esfuerzo. Siempre hay premio para el esmero, para la dedicación. Señor, yo quiero esforzarme en pos de mi vida espiritual. Yo quiero un cambio. Señor, he solamente pretendido un cambio con una actitud pasiva, asumiendo que daba todo igual. Señor, pero yo quiero esforzarme en mi vida espiritual. Ya no más, Señor, tener una actitud pasiva, sino una actitud comprometida con una acción concreta. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de tu pueblo, bendigo la vida de tu iglesia. Señor, yo te ruego que esta palabra genere un cambio en nuestro modo de pensar, en nuestra forma de naturalizar lo que nos ha estado sucediendo. Que podamos revertirlo y a partir de ahora esforzarnos en poder cambiarlo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.